El 30 de octubre de 1938 se produjo uno de los momentos que son considerados más grandes de la historia de la radio. Un jovencísimo Orson Welles decía la siguiente frase: «Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la Agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell, del Observatorio de Mount Jennings de Chicago, reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando». Orson Welles lo que estaba haciendo realmente no era dar una noticia, sino adaptar a la radio el guión del libro de ficción La Guerra de los Mundos, e hizo creer que la Tierra se encontraba bajo una invasión extraterrestre procedente de alienígenas de Marte. Se calcula que unos 12 millones de personas estaban escuchando el programa en esos momentos en directo, y muchos de ellos cayeron presa del pánico, abandonaron sus casas, se colapsaron estaciones de autobuses, estaciones de trenes, comisarías de policía. El testimonio que daba Orson Welles por la radio, acompañado de unos efectos especiales y un sonido muy bien logrado, hizo que la histeria colectiva continuase, incluso cuando pocos minutos después, en este mismo programa, confesaron que no era una noticia real, que era algo que estaban haciendo con motivo de la celebración de Halloween. A pesar de que ninguno de esos 12 millones de personas fue testigo directo, testigo visual de esa invasión alienígena, sino que confió en el testimonio falso de Orson Welles, las consecuencias de pánico e histeria fueron grandes, como lo que acabamos de comentar. En la Biblia encontramos justamente y tristemente una situación parecida pero a la inversa con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Muchos fueron testigos visuales, testigos presenciales, de los milagros, del testimonio, de la palabra, con autoridad con la que hablaba nuestro Señor Jesucristo, pero a pesar de estar ahí, de verlo con sus propios ojos, no creyeron este testimonio. Al contrario que este Orson Welles, que no lo vieron, pero creyeron lo que oyeron, al Señor Jesús, viendo lo que hacía, tristemente y paradójicamente no creyeron en lo que estaba haciendo. Me gustaría que me acompañaseis a 1 de Juan capítulo 5 y vamos a leer los versículos 6 al 12 y veréis por qué estoy hablando tanto de testimonio. 1 de Juan 5, versículos 6 al 12. Dice el versículo 6: «Este», refiriéndose al Señor Jesucristo, «este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan». Versículo 9: «Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo». Versículo 11: «Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida». Si os preguntase cuál es la palabra clave de este texto, inmediatamente o después de leerlo un par de veces o tres más, todos me diríais que es la palabra testimonio. Aparece 9 veces en estos cortos versículos. Esta palabra viene de una raíz griega que es martus y tiene el significado de recordar o atestiguar algo relacionado. Este testimonio podía darse tanto en un entorno legal, lo podemos ver en Marcos 14, en Hechos capítulo 6, en Hebreos 10, o también podía ser relatar algo que alguien dice de primera mano, contar algo que alguien ha visto estando presente. También lo vemos en Lucas 11, en 1 de Timoteo 6, en Hebreos 12, en 1 de Pedro capítulo 5. Y tal vez, debido a que muchos cristianos en tiempos pasados testificaron del Evangelio
y pagaron con sus vidas por ese testimonio, tal vez la palabra mártir se convirtió o derivó de esta palabra martus y pasó de ser testigo a ser alguien pues que sufría el maltrato e incluso la muerte por alguna causa. De ahí martus y de ahí mártir. En el pasaje de hoy vemos el testimonio del Padre, de Dios Padre, sobre el Hijo. Y Dios nos dice quién es su Hijo, quién es aquel sobre el cual nosotros hemos puesto nuestra fe. Así que en el pasaje de hoy vamos a ver el testimonio que Dios Padre presenta acerca de su Hijo Jesucristo. El testimonio que Dios Padre muestra acerca del Hijo, acerca de Jesucristo. En el versículo anterior, en el versículo 5, vimos la última ocasión cómo Juan nos describía como vencedores a aquellos que creen en que Jesucristo es el Hijo de Dios, y terminaba con una pregunta retórica. Decía, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria es nuestra, somos vencedores si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero hablando de testimonio, y viendo el testimonio que muchos dan a lo largo de la Escritura y a lo largo de la historia acerca del Señor Jesucristo, alguno podría decir, bueno, ¿y por qué debo creer que Jesús afirma, o lo que la palabra afirma que Jesús es? ¿Por qué debo creer el testimonio que Dios da de quien Jesús es? Porque si vamos a la palabra de Dios, vemos como el propio pueblo de Dios, el pueblo del Señor Jesucristo, rechazó al Hijo de Dios. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Mateo 27:63, los judíos dicen que Jesús era un engañador. A lo largo de los evangelios vemos cómo le acusan de agitador, de querer crear una insurrección contra Roma, de ser un glotón, de estar con prostitutas, de ser un borracho, incluso de hacer las cosas que hacía no por Dios, sino por Belcebú, por los demonios, de ser un blasfemo. Ese es el testimonio que daban de Jesucristo. Y de hecho, acabaron crucificándole. ¿Por qué entonces, a la luz de este testimonio que se está dando del Señor Jesucristo, yo debo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios encarnado, el único Salvador de los pecadores? Y la respuesta es clara, a causa del testimonio infalible, irrebatible e indiscutible de Dios Padre sobre su Hijo. Dice el versículo 6 que este es el que vino. Este en el original es enfático y está diciendo que este y ningún otro es el único Hijo de Dios que vino al mundo. Él había existido desde la eternidad y por eso dice que Jesucristo vino al mundo, no que Jesucristo llegó a existir en un momento dado en la tierra, sino que Él ya estaba y vino al mundo. En la encarnación, el eternamente existente, dice Juan 1:14, que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Cristo es la gloriosa verdad central de la historia redentora y es el fundamento de nuestra fe cristiana. Y es la venida del Hijo y la deidad del Hijo de la que el Padre está dando testimonio en este pasaje. Y Juan ofrece 3 testimonios que confirman el ministerio del Hijo: el agua, la sangre y el Espíritu. Respecto a lo que es el agua y la sangre, me gustaría que primero viésemos 2 de las interpretaciones mayoritarias de lo que es el agua y el Espíritu, que considero a la luz del contexto, a la luz del significado de las palabras, a la luz del texto, que son manifestaciones erróneas. Y una tercera interpretación, que es la interpretación correcta con respecto al agua y la sangre. Algunos dicen que agua y sangre se refería al agua y la sangre que salieron del costado de Jesús en la cruz. Lo vemos en Juan 19:34. Pero la perforación del costado de Jesús y esa sangre y ese agua que salieron, que están escritos en orden inverso, en vez de agua y sangre son sangre y agua, lejos de ser un testimonio del Padre acerca de la deidad de su Hijo, es una confirmación muy humana de que Jesucristo murió, de que Jesús era hombre también y Jesús estaba muerto. Otra interpretación errónea es algunos que relacionan el agua y la sangre con los sacramentos del bautismo y de la Cena del Señor. Sin embargo, no hay ninguna razón en el contexto para relacionar agua y sangre con estos sacramentos.
Además, el bautismo y la cena del Señor no son un testimonio del Padre sobre el Hijo, sino que es un testimonio de la Iglesia acerca del Hijo. Por tanto, la interpretación correcta de este texto sería ver agua y sangre, agua como referencia al bautismo de Cristo y sangre como referencia a la muerte de Cristo. El agua y la sangre son el testimonio de Dios respecto al inicio y al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. La frase no solo con agua, sino con agua y con sangre no es algo redundante, sino que Juan está haciendo un énfasis para refutar las herejías de ese tiempo acerca de Jesús. Los herejes decían que estaban de acuerdo con el testimonio que hacía el Padre acerca del bautismo, acerca del agua, pero no estaban de acuerdo con el testimonio acerca de la sangre. Los herejes decían que el Espíritu de Cristo vino sobre el Jesús hombre en el momento de su bautismo. Hasta ese entonces Jesús era un hombre común y corriente, y en el momento del bautismo vino el Espíritu de Cristo sobre él y se convirtió en el ungido de Dios. Jesús fue, digamos, adoptado en ese momento como hijo de Dios. Durante su ministerio terrenal, Jesús podía ser considerado como el Hijo de Dios, el Espíritu de Cristo estaba en él, pero cuando Jesús fue a la cruz, antes de la crucifixión, los herejes decían el Espíritu de Cristo abandonó al Jesús hombre y el que moría en la cruz era nuevamente este simple hombre común llamado Jesús. Por eso Juan insiste en el testimonio acerca del Hijo, del Padre acerca del Hijo, que no es solo con agua, sino con agua y con sangre. El inicio del ministerio terrenal de Cristo, sabemos que empezó a raíz del bautismo del Señor Jesucristo, mediante agua, lo vemos en Mateo capítulo 3, y vemos que el testimonio del Padre fue doble. En Mateo 3:16 dice que después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Por un lado, la manifestación física del Espíritu Santo proporciona una evidencia visible del testimonio del Padre acerca del Hijo. Por eso Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículos 32 al 34, él declara: «He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Por otro lado, un segundo testimonio del agua es que el Padre verbalmente, audiblemente, da testimonio sobre el Hijo. En el versículo 17 de Mateo 3 dice el Dios Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Dos testimonios del agua, dos testimonios de Dios Padre acerca del Hijo. Sabemos que el bautismo que nosotros recibimos cuando confesamos públicamente que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida no tiene que ver, no es igual al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro bautismo, como digo, es una confesión pública de nuestro arrepentimiento por nuestros pecados y la aceptación del lavamiento por medio de la sangre de Jesucristo de esos pecados. Por su parte, Jesús no tenía pecado de que arrepentirse, con lo que no era necesario un bautismo de arrepentimiento. Es por ello que Juan el Bautista, en este mismo capítulo de Mateo 3, un poquito antes, en el versículo 14, dice que trató de impedírselo diciéndole: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús se humilló a sí mismo. Jesús se bautizó para identificarse públicamente con el resto de los pecadores. Por eso él respondió a Juan el Bautista: «Permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia». Mateo 3:15. Jesucristo se humilla en obediencia al Padre, en sujeción al Padre al bautizarse, y este acto recibe la aprobación del Padre Celestial que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Pero como hemos dicho, Juan recalca que este testimonio no es solo con agua, sino con agua y con sangre. Juan presenta como segundo testimonio la sangre que representa el final del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, representa la muerte de Cristo en la cruz. Y el Padre ofreció un testimonio en estos momentos de la crucifixión.
Dice Mateo 27:45 que desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. En medio del día cae una oscuridad sobrenatural que simboliza el abandono del Padre hacia el Hijo como sacrificio por llevar el pecado del mundo. Es por eso que Jesús no puede hacer otra cosa que clamar a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso es antes de morir Jesús, pero en el momento de la muerte de Jesús, el Padre testifica también con otros milagros. Dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Mateo 27:51. Esta acción del Padre indicaba su aceptación del sacrificio de Jesús, a través de la cual se abría el camino hacia su santa presencia. Sigue Mateo 27 diciendo que la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Estas resurrecciones estaban dando testimonio de la resurrección de Cristo como las primicias de los que durmieron, como dice 1 Corintios 15:20. El testimonio de la sangre, el testimonio que Dios estaba dando de Jesús, estaba siendo tan evidente que en el versículo 54 de este capítulo de Mateo 27 dice que el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Estaban aceptando el testimonio que Dios Padre estaba dando del Hijo. Pero no solo dan testimonio de Cristo el agua y la sangre, sino que dice el versículo 6 que también el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo sabemos que es el Espíritu de verdad. Él es la fuente de la verdad, Él es el revelador de la verdad divina. Él es el que movió a los escritores de la Biblia a escribir las palabras que Dios quería revelar exactamente como Él quería plasmarlas en el documento que tenemos, que es la Biblia. El Espíritu de verdad es quien nos ilumina para entender la verdad del Evangelio. Él es el que nos da convicción de pecado. Él es el que nos guía para vivir una vida de santidad. Y en cuanto al testimonio de Jesús, el Espíritu participó en la concepción de Jesús. El Espíritu, como hemos dicho, participó dando testimonio en el bautismo de Jesús. En la tentación de Jesús estuvo, y a lo largo de todo su ministerio. Pedro dice a los reunidos en la casa de Cornelio en Hechos 10, versículo 38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre en el poder del Espíritu. Y sigue nuestro texto diciendo, versículos 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y por otro lado dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. En el cielo la Trinidad, en perfecta armonía, confirman de forma perfecta que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y en la tierra el triple testimonio del Espíritu, el agua y la sangre también concuerdan de forma perfecta, de manera que no hay contradicción en ellos. Hace poco tiempo vi en el concurso de America's Got Talent un participante que dijo que había estado 37 años en la cárcel por un crimen que no había cometido. Y con el paso del tiempo, con los avances de la ciencia, dice que 37 años después, unas pruebas de ADN demostraron su inocencia. En el Antiguo Testamento no había pruebas de ADN, así que en Deuteronomio 19, a partir del versículo 15 en adelante, se nos dan instrucciones en cuanto a testificar en un juicio. El testimonio de un solo testigo no era fiable, porque aunque estuviese diciendo la verdad, no había nadie que corroborase que ese testimonio era auténtico, por lo cual como mínimo era necesario 2 testigos y comprobar que esos testimonios de esos 2 testigos concordaban. En nuestro texto Juan no nos da solo 2 testigos, sino que nos da 3, y dice que sus testimonios concuerdan en cuanto al ministerio de Jesucristo, el Espíritu, el agua y la sangre que hemos visto. Jesucristo es el Hijo de Dios, y Dios Padre está dando un testimonio veraz y creíble de ello. Así que Juan continúa diciendo, versículo 9, que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo.
En un juicio, volviendo al ejemplo del juicio, el juez manda a llamar a los testigos y se les toma declaración. Hay testigos que dicen la verdad, hay testigos que quieren decir la verdad, pero por motivos se equivocan al identificar a un culpable en una rueda de reconocimiento. A lo mejor era de noche, parecía que era, pero no era. Ellos quieren decir la verdad, pero se equivocan. Y hay algunos que hacen perjurio, que dicen la mentira a sabiendas. Pero a todos se les toma declaración. Sus testimonios son tomados en cuenta. Seríamos necios si tomamos en cuenta los testimonios de los hombres, que son falibles, podemos equivocarnos o incluso nos podemos equivocar queriendo, diciendo mentiras, y rechazamos el testimonio de Dios, el cual es infinitamente mayor al nuestro, ya que su testimonio siempre es verdadero, porque Dios ni se equivoca ni miente. Dios ha dado testimonio de su Hijo. Debemos escuchar ese testimonio y debemos creer ese testimonio porque sabemos que es verdad, que Dios dice la verdad y Dios no se equivoca. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando somos salvos, tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior. La convicción de fe salvadora nos viene dada por el Espíritu Santo. El Espíritu está en nosotros, así que ese testimonio lo tenemos en nosotros mismos, lo que dice el texto. Por otra parte dice que el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Yo he escuchado en multitud de ocasiones compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, decir: yo sí creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera. Y mucha gente hoy en día cree en Dios. Pero fijaros que el texto no está diciendo: el que no cree en Dios ha hecho a Dios mentiroso. No está diciendo el que no cree en Dios. No vale solo creer que Dios existe, sino que hay que creer en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios. Por eso Juan está diciendo no el que no cree en Dios, sino el que no cree a Dios. Ese ha llamado a Dios mentiroso. Dios ha dado un testimonio verdadero, un testimonio fiable respecto a su Hijo. Por tanto, si rechazas el testimonio de Dios, estás diciendo que Dios es mentiroso. Y sigue diciendo el versículo 11. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. La vida eterna está solamente en el Hijo, solamente en Jesucristo. Por eso el propio Jesús puede decir, Juan 14:6, lo sabéis todo de memoria: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Jesús, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. La salvación no está en la Virgen María, la salvación no está en los santos canonizados por la Iglesia Católica, la salvación no está en otros dioses, en otros profetas, no está en sabios, no está en filósofos, no está en gurús espirituales. El Evangelio es exclusivo. No existen muchos caminos a Dios, solo uno, y es Jesucristo. Solo en Jesús está la vida eterna. Juan termina hablando de las dos únicas respuestas que podemos dar al testimonio de Dios y de los dos únicos resultados a dicha respuesta. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo hay dos respuestas posibles. ¿Crees el testimonio de Dios o rechazas el testimonio de Dios? No hay un punto intermedio. Y lo que las personas hacen con respecto al testimonio de Dios, respecto al testimonio que Dios está dando de Jesucristo, va a determinar el destino eterno de esas personas. Por si no estuviese lo suficientemente claro, este mismo Juan en su Evangelio dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Solo quienes creen en el testimonio del Padre acerca del Hijo, quienes creen en el testimonio que da el agua, que da la sangre, que da el Espíritu en cuanto al Hijo, y reconocen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, tienen vida eterna. Repito, no todos los caminos llevan a Roma, no todos los caminos llevan a la vida eterna, sino que solo hay un único camino a la vida eterna.
Por lo tanto, ten por seguro que si vas por otro camino que no es Jesucristo, no tendrás vida eterna. Pero no tener vida eterna, cuidado, no significa que cuando mueres desapareces de la existencia, sino que estás muerto ahora espiritualmente en tus delitos y pecados, y tu destino eterno es la justa y merecida condenación en el infierno. El ser humano sin Cristo ni quiere creer en el testimonio que Dios da acerca del Hijo, ni puede creer en el testimonio que Dios da acerca del Hijo. No quiere porque eso significaría humillarse delante de Dios y aceptar que es pecador, que es enemigo de Dios y que merece la justa ira de Dios y la condenación en el infierno separado de Dios. Y no puede porque está cegado bajo el dominio de las tinieblas. Pero Dios te ofrece la salvación eterna en Cristo, la salvación eterna en su Hijo. Y tú ahora mismo puedes pedirle a Dios que por medio de su Espíritu te dé fe para creer. Pídele a Dios que el Evangelio de Cristo que escuchas por medio de la palabra de Dios penetre en tu corazón y puedas creer en el testimonio que da la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Cree que Jesucristo es el Dios encarnado. Cree que Él entregó su vida por ti en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Reconoce que eres pecador. Acude a Él arrepentido, con fe. Pídele perdón por tus pecados y pídele que te salve. Reconócelo como el Señor y el Salvador de tu vida. Y ten por seguro que Jesucristo te salvará. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice Hechos 16:31. Y a los que ya hemos creído en el testimonio que Dios da sobre su Hijo, los que ya tenemos vida eterna, vivamos una vida santa acorde a nuestra posición en Cristo, para la gloria de su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.